Según la Organización de las Naciones Unidas, un migrante es cualquier persona que se desplaza a través de una frontera internacional o dentro de un país fuera de su lugar habitual de residencia, independientemente de situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento, las causas de este desplazamiento y la duración de su estancia en el lugar. Algunas personas se desplazan en busca de trabajo o de nuevas oportunidades económicas para reunirse con sus familiares o para estudiar. Algunos lo hacen debido a los efectos adversos del cambio climático, otros se van para escapar de conflictos, persecuciones, del terrorismo o de violaciones o abusos a los derechos humanos. Y encima nos mandan de regreso a nuestro país y allá no tenemos nada, ya vendimos todo lo que teníamos para hacer este viaje. No está bien. Los estadounidenses están agarrando a los haitianos y deportando a todos a Haití. Haití no tiene presidente, no hay trabajo, no hay nada. Mientras unos toman medidas radicales como las deportaciones masivas sin control para atacar la crisis migratoria actual, otros llaman a generar las condiciones en estos países de los cuales las personas se desplazan por miles, millones para frenar o disminuir estas movilizaciones, garantizando el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Si usted se refiere a la situación sobre el terreno en Del Río, en primer lugar es una situación desafiante. Es devastador ver estas imágenes. Sin embargo, creo que es importante que también se sepa que lo que estamos tratando de hacer es proteger a la gente. ¿Qué vamos a seguir reteniendo a los migrantes? Hay que atenderlos en sus pueblos, en sus comunidades. Y además, lo que le estoy planteando al presidente Biden es que se les dé la esperanza de que van a contar los que se inscriban en estos programas con una visa de trabajo temporal para que puedan ir 6 meses a Estados Unidos y regresar 6 meses. Bien, ahí escuchaban precisamente parte del tema que estaremos tocando, o el inicio de este tema que estaremos tocando el día de hoy. Sobre este tema, las interrogantes, como siempre les decimos, son continuas. Mi nombre es Jocelyn Correa, les saludo en nombre de todo este equipo técnico y de producción, y de inmediato los invito a analizar, como todos los viernes, al día, este y otros temas. Así comenzamos. Según la Real Academia Española, migrar significa desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales. Según la ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, existen varios tipos de migración. La interna, que es el movimiento de personas que conlleva el establecimiento de su residencia temporal o permanente dentro de un mismo país. La internacional, fuera del lugar de residencia habitual a través de una frontera internacional. Irregular, este tipo de migración se produce al margen de las leyes, normas o acuerdos internacionales que rigen la entrada o salida del país de origen. Regular es aquel movimiento de personas que se produce dentro de la legalidad establecida por el país de origen, el de tránsito y el de destino. Laboral es la migración que se lleva a cabo cuando el movimiento de personas se produce con fines netamente laborales. Las migraciones humanas suelen tener grandes repercusiones tanto en el lugar de origen como en el de destino, así que podemos catalogar como consecuencia los cambios demográficos, cambios culturales y étnicos, cambios en la dinámica económica y la xenofobia. Aunque muchos ven la migración como una moda, suele causar daños fatales a la estructura de los diferentes núcleos que pueda tener una persona, ya sea familiar, económico, laboral y entre otros. Acompáñanos a conversar sobre este capítulo titulado Migrantes del Mundo.
Allí lo tenían, 3:41 de la tarde, completamente en vivo a través de las pantallas de Venezolana de Televisión. Migrantes, el tema que estaremos tocando el día de hoy. Migrantes del mundo, en nuestras redes sociales, @YoSolenCorreia, tanto en Twitter como en Instagram. También nos pueden ubicar y conocer todo nuestro contenido a través de @BTV Canal 8 en Twitter y @BTV-Canal 8 en Instagram. Redes que además aparecen en sus pantallas en este momento. Bien, vamos a conocer el perfil del invitado que nos estará acompañando el día de hoy en este espacio al día para hablar de este tema, migrantes del mundo, y estará analizando pues todo lo que está sucediendo y además este fenómeno como tal, que plantea y que se esperan desde el punto de vista internacional y desde el punto de vista también de todas las organizaciones que se encargan de regular o de controlar de alguna u otra forma pues este tema. Él es Fernando Bello, es abogado, es especialista en derechos humanos, académico además, analista político, allí lo tienen en pantalla, internacionalista, director ejecutivo de la Fundación Embajada de Derechos Humanos, ya está conectado con nosotros vía Zoom y en unos segunditos estará respondiendo ya cada una de estas interrogantes para conocer, analizar este tema y además actualizar con todo lo que está sucediendo en el mundo a propósito de este tema y sobre todo lo que se está dando con este éxodo en la frontera de México con Estados Unidos. Vamos a darles un adelanto, los portales que estaremos revisando a lo largo de esta hora de este programa al día. Allí tienen el primero de ellos, ¿se acuerdan? México y Haití, medidas urgentes ante crisis migratoria. Esto es del portal regeneración.mx. El siguiente, www.onu.org. México entrega CEPAL, Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica y México. Allí tienen el portal que estaremos revisando, por supuesto, más adelante. Habla de estos planes o de este plan, mejor dicho, de desarrollo que estaremos ampliando, conociendo además cuáles son esas 4 aristas que fueron presentadas el pasado 17 de septiembre, precisamente sobre este tema, sobre estos países centroamericanos que están buscando pues nuevas alternativas para que la población de estos países se quede en estos países y evitar ese éxodo masivo que va especialmente en América hacia el norte de nuestro continente, así como lo hemos visto durante las últimas semanas. 3:43 de la tarde, nos vamos a una pequeña pausa en Al Día. Al regreso ya nuestro invitado pues va a estar con nosotros respondiendo sus preguntas. Recuerden el tema del día de hoy, migración global. Vamos a conocer todo lo que está sucediendo. Pausa muy pequeñita, ya venimos. De la tarde, ahí vean ustedes esas imágenes. Estamos de vuelta en Al Día, hoy hablando de migrantes del mundo, de esto que está sucediendo justo en esta frontera de México con Estados Unidos, también sucede en la frontera colombo-panameña, esta cantidad de migrantes a propósito de la situación además que se generó en este país y lo que ha propiciado la movilización de todas esas personas. Esas imágenes que ustedes veían al inicio de este segmento pues han generado una revolución completamente también a través de las distintas redes sociales, pronunciamientos. De hecho están prohibidos esa clase de tratos, esa violación a los derechos humanos a estas personas que se encuentran en este territorio.
Bien, les recordamos que el invitado que tenemos el día de hoy, bueno, lo tendremos en enlace vía Zoom, internacionalista. Fernando Bello va a estar conversando con nosotros acerca de este tema, analizando además el contexto desde este punto de vista. Vamos a revisar el primer portal con ese adelanto que les dábamos en la parte anterior de lo que está sucediendo y además de esos acuerdos que se están generando a propósito de este tema. Allí tienen este portal que es de México, regeneración.mx, ya lo revisábamos en la parte anterior. Acuerdan México y Haití medidas urgentes ante crisis migratoria. Los acuerdos, o entre los acuerdos, se destaca proporcionar espacios físicos para oficinas consulares de la República de Haití en Talismán, Chiapas y en Tenosique, Tabasco. Además, llevar a cabo una gira de trabajo conjunta en ambas localidades. En este sentido, se anunció también que se programarán vuelos para todas aquellas personas de origen haitiano que deseen regresar a su país, y asimismo se decidió incorporar en la siguiente sesión de estas mesas de trabajo a las autoridades consulares de los países como Chile y Brasil. Es parte de la información que se maneja, digamos, en las últimas horas a propósito de lo que está sucediendo en este país y cómo actúan además otros países a propósito de este tema. De inmediato, nosotros ya les presentábamos en la parte anterior el perfil de nuestro invitado. Como les decimos, está conectado vía Zoom. Comenzamos saludándolo a Fernando Bello, internacionalista, y de inmediato haciéndole la primera pregunta a propósito de este tema. Y es que, Fernando, bienvenido a este espacio al día. Gracias por acompañarnos. Podemos analizar un poco lo que está sucediendo en este momento, esas imágenes que presentábamos, de hecho, con esta movilización de personas hacia este territorio, en esta frontera específicamente de México con Estados Unidos, y qué causas además destacan en este flujo migratorio, cuyas imágenes, como ya se las presentábamos, hemos visto a través de los distintos medios y redes sociales. Gracias por acompañarnos, Fernando. Te escuchamos de inmediato este análisis que puedes proporcionarnos a esta hora. Gracias, Jocelyn. Es importante destacar que la migración como fenómeno existe desde que tenemos conocimientos históricos de que existe la humanidad. Se han generado los flujos, éxodos migratorios, existe la movilidad humana como tal. Esta movilidad humana, de hecho, en la actualidad es reconocida por los estándares internacionales como un derecho humano que debe ser reconocido, garantizado y protegido por los distintos gobiernos de los estados a nivel mundial. Cuando nosotros vemos en la actualidad esta serie de flujos migratorios, muchos de ellos de carácter irregular, flujos migratorios inusuales que atienden a distintas causas, pero que estas causas son de carácter estructural, y por ello nosotros debemos atenderla desde los estados, de la mano con las organizaciones, atenderla en conjunto de una manera estructural y no coyuntural, por cuanto las políticas deben generarse para atender las causas estructurales que le originan, para evitar que una vez que las personas que han migrado puedan incurrir en situaciones deplorables, situaciones de pobreza, situaciones de desempleo, de falta de inclusión social, de falta de integración. Y en este sentido deben generarse políticas por parte de los gobiernos que atiendan propiamente el fenómeno, pero para ello los gobiernos deben estar preparados y conocer lo que son realmente las causas estructurales que originan dicho fenómeno, que en este caso podemos destacar una de las principales, como lo representan las causas económicas. Hay otras que atienden a temas de inseguridad, problemas internos en los países de origen, pero digamos que la mayoría de estos casos, como los del norte de África, como los casos de Centroamérica, atienden a situaciones realmente de carácter económico. Bien, como tú bien has mencionado, Fernando, o has hecho referencia, más allá de lo que está sucediendo incluso con este éxodo, con estas movilizaciones que se están dando en esta frontera, hemos visto cómo este fenómeno ha experimentado ciertas crisis en otros momentos. Por ejemplo, sucede lo de Turquía. Veíamos estas imágenes, de hecho, hace alrededor de unos 5 años.
Turquía alberga a casi 4 millones de refugiados sirios y ahora además se prepara también para un posible éxodo desde Afganistán. Me llevan además estas cifras a preguntarte precisamente sobre lo que sucede en el mundo, sobre estas crisis prolongadas y estos desplazamientos que tienen años producto de las guerras y además de los conflictos. ¿Existe alguna forma de atenderlo? ¿Están los países preparados para esto? ¿Y cómo lo miras en la actualidad? En lo que respecta al flujo migratorio que se ha generado en los actuales momentos, nosotros vemos esas imágenes que nos generan gran asombro y gran preocupación en lo que es la frontera entre México y los Estados Unidos de Norteamérica, producto de aquellas caravanas de migrantes, no solo de Centroamérica, sino también de otros países de la región que han previsto entre sus objetivos llegar a territorio norteamericano para superar las deficiencias o problemas que ellos tienen en sus países de origen. Cuando nosotros hablamos en el caso de Centroamérica, como bien es conocido por la opinión pública nacional e internacional, se presenta la situación de los maras, de la delincuencia organizada presente allí en Centroamérica, aquellas bandas criminales que han generado la migración producto de la delincuencia que ha afectado no solamente a la pobreza, sino ha afectado a la seguridad de las personas en Centroamérica. También en el caso de los hermanos haitianos, producto de la situación no solamente coyuntural, no solamente actual, con la muerte del presidente, sino viene mucho más atrás, cuando nosotros vemos las fuerzas de ocupación, o en este caso los cascos azules que están presentes, la MINUSTAH que está presente en el hermano pueblo haitiano y que ha causado tantos estragos de violaciones a los derechos humanos, de irrespeto a la dignidad humana, pues ha generado que el pueblo haitiano, más allá de situaciones que atienden a las causas estructurales, como lo que representa la pobreza, causas estructurales de catástrofes de hace más de una década con el terremoto, y se suma a ello las secuelas o los efectos nocivos que ha generado la MINUSTAH, es decir, los cascos azules, que más allá de ayudar a la población haitiana, pues han generado abusos, violaciones y atropellos a los derechos humanos. Atendiendo a esta situación se suma el hecho reciente, que es la muerte que se le da al primer mandatario de ese país, orquestado según información suministrada a través de los medios internacionales y locales, donde existen personas contratadas, asesinos a sueldos, sicarios, que han dado muerte al primer mandatario para generar el caos como tal en este país. Y toda esa situación pues produce, entre otras, entre otras consecuencias, la migración. Bien, gracias por tu análisis, Fernando Bello. Nosotros continuamos contigo. Nosotros antes de esto pues les comentamos que a propósito de todo esto que ha sucedido, el enviado especial del gobierno de Estados Unidos en Haití, Daniel Fott, renunció a su cargo como muestra del rechazo precisamente a estas expulsiones que ustedes veían a través de esas imágenes que se las mostrábamos y han sido difundidas en las distintas redes sociales y se han hecho virales, de hecho. 3:57 de la tarde, pausa muy pequeñita. Regreso, seguimos conversando con Fernando Bello, internacionalista, analista político, acerca de este tema y de este fenómeno como tal de la migración global. Vamos a una pausa en Al Día, ya venimos.
tengo confianza que el gobierno del presidente Biden acepte la propuesta que estamos haciendo para enfrentar el fenómeno migratorio con desarrollo, con bienestar, con empleo en los países de Centroamérica. Entonces, ya basta de estar queriendo resolver un problema social, económico, con medidas coercitivas. Desde que estamos nosotros, primero había el compromiso de que iban a invertir 4,000 millones, 2,000 para Centroamérica y 2,000 para México. Imagínense si me hubiese yo quedado parado esperándolo. Me hubiese yo cansado, ¿eh? No ha llegado nada. Nada. Entonces ya basta de discurso. 4:02 de la tarde. Escuchaban precisamente eso y con eso arrancamos la segunda parte de este programa. Basta de discurso, vamos a la acción. Son las palabras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a propósito de este tema, quien además no solo durante esta gestión de Joe Biden en Estados Unidos, sino también ha intentado de mil formas hacer propuestas para frenar esta crisis migratoria que viene de los países de Centroamérica y que obviamente terminan afectando también a México porque es el paso directo hacia el territorio estadounidense. Bien, nosotros seguimos hablando en Al Día acerca de este tema, migración global, lo que está sucediendo, además otros momentos álgidos, otras crisis que se han generado a propósito de estos temas con causas que obedecen en particular pues al tema económico, a las condiciones incluso de estos países o que sencillamente buscan mejores oportunidades a las personas que se están desplazando. 4:03 de la tarde. Vamos a seguir nosotros conversando con el entrevistado que tenemos completamente vía Zoom, internacionalista, analista político, Fernando Bello, y es que precisamente dadas estas declaraciones que nosotros escuchábamos hace un rato del presidente de México, Manuel López Obrador, me lleva entonces a preguntar a ti, Fernando, ¿hasta qué punto conviene o no la migración hacia estos países? ¿Cuáles serían además las posibles soluciones? ¿Y cómo miras la propuesta realizada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? Propuestas además que, como ya mencionaba, no solo obedecen o se están dando en esta gestión de gobierno de Joe Biden, sino que vienen o se están arrastrando estos encuentros desde la gestión o desde el gobierno del presidente o del expresidente Donald Trump. Te escuchamos, Fernando. Es importante destacar, Jocelyn, que la Organización de las Naciones Unidas, como principal foro internacional, ha generado con la voluntad unánime y mayoritaria de los estados que forman parte del sistema internacional, han generado los distintos estándares en la materia para atender lo que hoy día definimos como una migración ordenada, segura y regular. Esa migración que, partiendo de estos tres elementos, es considerada por los distintos estados a través del Foro Mundial para las Migraciones, donde se han generado una serie de propuestas para el contexto internacional y para poder abordar esta realidad de la cual no escapan los países considerados como desarrollados, los países en vía de desarrollo y todos aquellos que constituyen el foro internacional. Nosotros vemos que el fenómeno de la migración, al igual que la institución de la migración, cuando hacemos referencia a la institución de la migración, es como está concebida y conceptualizada política y jurídicamente a través de los estándares internacionales. Este fenómeno y esta institución de la migración, que entre sus aristas tiene la movilidad humana como un derecho humano, conforme a los estándares internacionales,
En la actualidad, aun cuando atiende de alguna u otra forma a momentos específicos que parecieran ser coyunturales, pues realmente tienen causas estructurales que lo generan, causas estructurales que deben ser abordadas de manera estructural, de manera integral y no de manera coyuntural, porque como lo decimos en el argot criollo, serían pañitos de aguas que no van a generar propiamente una solución a la situación que pudiera ser considerada como un problema para los países. El caso que me acabas de citar de Turquía y de la posición del presidente Erdogan, pues nosotros podemos destacar como un análisis holístico, un análisis integral de esta situación ya de carácter internacional, que así como la migración sorprende a los países en vía de desarrollo, también es una situación que sorprende a los países que ya están desarrollados o bajo esa conceptualización de desarrollo, y que es por ende un fenómeno como tal que al sorprendernos, ya sea por las oleadas, en algún momento la migración puede ser un volumen mayor, en otros momentos puede, digamos, bajar el número del éxodo, pero va a estar allí permanente como fenómeno. El hecho de sorprender, los países ya deben ir abordando políticas integrales. Esas políticas integrales que no son propiamente políticas que se ajustan a la realidad de un país determinado. Es decir, las políticas deben ser integrales conforme a los estándares internacionales, deben ser conforme a las propias recomendaciones que se generan desde el propio Foro Mundial para las Migraciones, conforme al Pacto Mundial para las Migraciones. Se deben considerar, en este caso, los 17 objetivos de la Agenda 2030 generados para ser abordados desde el Pacto Mundial para las Migraciones como una continuidad de los 8 objetivos del milenio, y atendiendo a estos grandes objetivos que están previstos y están ya tratados desde el escenario mundial, abordarlos desde esa manera. No puede un Estado, a través de un gobierno determinado, desentenderse de la realidad mundial para atender el foco local en lo que respecta a la migración. Bien, Fernando, hablando precisamente de esta atención, de estos planes y de estas soluciones, vamos a leer el siguiente portal de la Organización de las Naciones Unidas que habla precisamente de este plan que mencionábamos nosotros hace algún rato. Lo mostramos en pantalla, el portal, y lo leemos para ustedes. Entrega CEPAL el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica y México. Leemos un poco lo que allí se plantea. Altas autoridades de los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México recibieron el pasado viernes 17 de septiembre oficialmente el Plan de Desarrollo Integral elaborado por la Organización de las Naciones Unidas y coordinado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Este plan se entregó a petición de estos países para abordar las causas estructurales de la migración irregular con una perspectiva de desarrollo y de integración. Acogieron con beneplácito sus iniciativas y se comprometieron a continuar trabajando para fomentar una mayor integración regional basada en el diálogo y la cooperación. Los 4 pilares de estas propuestas, o de esta propuesta, parte del desarrollo económico, el bienestar social y una respuesta también al cambio climático, que hemos visto también con mayor fuerza en estos últimos tiempos, y la gestión integral del ciclo migratorio. Eso es lo que revisamos precisamente y nos lleva también a seguirte preguntando y seguir analizando contigo parte de lo que sucede en el mundo y además qué mirada se le puede dar a este plan que ya leíamos con estas 4 aristas importantes. Ya venías además conversando acerca no solo de este tipo de alternativas, sino de otras que pudiesen generarse. Te escuchamos. El discurso del presidente López Obrador es interesante por demás y se ajusta a las necesidades acuciantes que postula la migración ante el escenario mundial. Es oportuna la propuesta de pasar del discurso a la acción porque ya está en el marco de los estándares internacionales, en el marco de estos 17 objetivos de la Agenda 2030 y de lo que dispone el Pacto Mundial para las Migraciones,
una serie de metas que deben ser cumplidas por los estados que constituyen el sistema internacional. Por ende, debe considerarse que la migración como fenómeno de alcance mundial que afecta la vida de la mayoría de las personas, porque no es solamente a las personas que están en la situación de movilidad, afecta también a las familias que quedan en el país de origen, afecta positiva y negativamente a las personas que están en los países de tránsito y afecta positiva y negativamente a las personas que están en el país de destino o país de acogida. Estos dos últimos términos muy importantes diferenciar, porque de destino puede ser, por ejemplo, como está ocurriendo en la frontera de México y Estados Unidos, porque el país de destino es Estados Unidos, pero no pudiéramos decir propiamente país de acogida, porque no existen políticas propiamente estipuladas para generar la acogida como tal a estos migrantes, sino que simplemente se determina como país de destino porque es el que está previsto por ellos como su objetivo a dónde llegar, pero que no existe una política migratoria real, por lo menos en el gobierno actual. Ya hemos visto lo que ha ocurrido con los gobiernos norteamericanos anteriores, esas políticas, aun cuando se dicen antidiscriminatorias, pero que terminan siendo discriminatorias, y no como una discriminación positiva, sino que se genera como tal una discriminación hacia la población migrante, donde se violan los derechos humanos porque se deportan en otros como una medida administrativa, en otros casos judiciales. Recordemos que en estos casos no es considerada la migración como irregular, sino que es considerada la migración como ilegal. Y al ser considerada ilegal, pues ya el migrante no es una persona que está en situación de movilidad humana regular o irregular, sino que es un delincuente. Y eso es a lo que apuntan los estándares internacionales, a que se transforme y que no se vea a la persona que está en situación de movilidad humana como un delincuente, sino como una persona que amerita protección internacional y que amerita ser atendida. Bien, Fernando, interesante además este análisis y estas definiciones que se plantean. Importante conocer un poco cómo se maneja esto desde el punto de vista de las organizaciones y además de los derechos humanos. Yo quisiera conocer tus consideraciones finales a propósito de este tema que es tan importante además para el mundo. Te escuchamos. Sí, es importante colegir de todo lo que hemos tratado de manera general en lo que respecta a la migración, considerar en primer lugar, a modo de conclusión, que la migración es un fenómeno en una región determinada del mundo, afecta a la mayoría de la población mundial y en la actualidad, conforme a las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas, pues se estiman 258 millones de personas que son migrantes a nivel mundial, y que de esos 258 millones de personas migrantes en la actualidad, pues se considera que constituye el 3% de la población mundial, y que ese 3%, en el marco de ese fenómeno, genera en lo que respecta al Producto Interno Bruto mundial, el 9% del Producto Interno Bruto mundial. Quiere decir que según las estadísticas de la propia Organización de las Naciones Unidas, este fenómeno, aun cuando genera, digamos, situaciones adversas o negativas, también genera una situación favorable o positiva. Por ende, la necesidad de ser abordado de manera integral por parte de los gobiernos, y esta integralidad involucra no solamente los gobiernos de destino o de acogida, sino a los gobiernos de los cuales se genera como tal esta migración. Involucra también a las organizaciones, a los movimientos sociales, como en el caso nuestro, la Fundación Embajada de Derechos Humanos, a la cual represento, que ha generado también propuestas para atender la migración desde un enfoque interseccional, es decir, que evalúen los distintos grupos vulnerables o las minorías, como en el caso de los afrodescendientes, las mujeres, los niños
niñas y adolescentes, las personas con escasos recursos económicos, la comunidad LGBTQ+, entre otros aspectos que hacen que estos grupos minoritarios que estén en situación de movilidad, pues requieran que sea abordada la migración con políticas y enfoques no solamente de género, sino con enfoque interseccional, es decir, que evalúe esa situación que puede ser de mayor gravedad cuando estas personas en situación de movilidad lleguen a sus estados. Como recomendación, invitar a los estados y a sus gobiernos a que reconozcan y apliquen los estándares internacionales que son producidos desde el seno de la Organización de las Naciones Unidas, que reconozcan y apliquen planes nacionales, planes locales que vayan en pro del débil jurídico, que en este caso son las personas en situación de movilidad humana, y a la población, a la sociedad en general, invitarles a ser hospitalarios, a aplicar los principios de estoicismo, de otredad, de alteridad, del reconocimiento del otro y de la otra, para saber cuáles son las causas estructurales que han generado que ellos hoy día se encuentren en ese otro país y no en su país de origen, para que podamos atender de una manera integral y que estas personas puedan tener un problema o una carga mucho menor en situación de movilidad. Bien, Fernando Bello, agradecidos por supuesto contigo, con tu participación y además con estas recomendaciones y consideraciones finales. Gracias por estar a través de las pantallas de Venezolana de Televisión en Al Día analizando este tema. Gracias a ustedes y un saludo fraterno para todos mis hermanos y hermanas de Venezuela. Gracias, Venezolana de Televisión, por permitirme una vez más este acceso al medio. Bien, nos vamos de inmediato entonces a revisar. Como ya les mencionábamos, este tema, esta crisis migratoria también se está dando en la frontera colombo-panameña. Revisamos el siguiente portal de telesurtv.net que habla precisamente de estos migrantes que se encuentran en esta frontera. Miles de migrantes esperan cruzar frontera colombo-panameña. Unos 19.000 migrantes, en su mayoría haitianos, aguardan en la zona de Dairén, en Necoclí, una zona fronteriza entre Colombia y Panamá, para seguir su ruta migratoria hacia Estados Unidos, donde buscan pedir asilo. Esto lo informó el titular de la Defensoría del Pueblo del país suramericano. De acuerdo con el organismo gubernamental, en los últimos días se ha incrementado el número de migrantes que llegan de tránsito a Necoclí, uno de los últimos puntos del recorrido que realizan antes de adentrarse en el Darién, conocido por estar entre los pasos fronterizos más peligrosos del mundo. Además, como ya les decía, fronterizo también en esta frontera colombo-panameña está girando con diversas imágenes y con situaciones a través de las distintas redes sociales. A esta hora, 4:18, establecemos una nueva pausa en este programa Al Día. Al regreso, por supuesto, estaremos revisando cifras que tienen que ver con este tema de Haití y con este fenómeno como tal de migración global. Quédese con nosotros, ya venimos. Estamos de vuelta en Al Día. Hoy hablando de la migración global, ya en esta última parte les ofreceremos de inmediato algunas cifras y algunos datos importantes acerca de este tema. 4:24 de la tarde, así que acompáñenme. Tenemos algunas cifras y algunos datos que compartir con ustedes, no solo de esto que está sucediendo con este éxodo que se está dando en Haití, que además son las fotos que ustedes aprecian, además en cada una de estas láminas, sino también con lo que sucede en general con este fenómeno. Se calcula que a la mitad del año 2020 había 281 millones de migrantes internacionales, es decir, personas nacidas en el extranjero o con nacionalidad extranjera. Allí tienen además la fuente y las fotos a quienes obedecen. Se calcula que a la mitad del año 2019 las mujeres representaban el 48% de la población de migrantes internacionales. Además, actualmente es mayor el porcentaje de mujeres y niños, que precisamente son las personas que han sido devueltas y maltratadas en esta frontera con Estados Unidos. Vamos a la siguiente lámina también para ofrecerles más detalles. La tercera.
Se calcula que a la mitad del año 2019, como ya les mencionaba, las mujeres representaban el 48% de la población de migrantes internacionales. Pasamos a la siguiente. Se calcula además que en el año 2019 los menores de 18 años representaban el 12% de la población de migrantes internacionales. Ven además estas imágenes que circulan a través de las distintas redes sociales. Este dato es gracias a la UNICEF del año 2020. Entre 2002 y 2019 los asociados de la base de datos colaborativa sobre la trata de personas han identificado o recibido denuncias sobre 108.613 casos individuales de trata de personas. Esto obedece a información de la base de datos colaborativa sobre la trata de personas del año 2020. Entre 2014 y 2020 se registraron más de 40.189 muertes y desapariciones de migrantes en todo el mundo. Hasta el 31 de marzo, al menos 607 personas perdieron la vida durante su migración internacional en 2021 y son los datos que se conocen. Finalmente, según las estadísticas gubernamentales, en el año 2019 se admitió a 107.800 refugiados en 26 países para su reasentamiento. Esta información la ofrece ACNUR. Al finales del año 2019 se estimaba que había un total de 26 millones de refugiados y 4.2 millones de solicitantes de asilo en todo el mundo. También información que ofrece ACNUR del año 2020. Bien, son algunos datos que obedecen a este tema migratorio. Como ya escuchábamos en partes anteriores, el análisis que realizamos con el internacionalista Fernando Bello es un fenómeno normal, es un fenómeno que sucede, pero que tiene crisis muy puntuales, como la que estamos viendo justamente en este momento con este éxodo que se está dando y estos desplazamientos y movilizaciones mayormente del pueblo haitiano, producto también de la situación política y económica de este país. 4:27 de la tarde. Así despedimos Al Día. Será hasta una próxima emisión el próximo viernes de 3:30 a 4:30 por las pantallas de Venezolana de Televisión. Gracias por acompañarnos.